Hola a todos y a todas, bienvenidos a este segundo programa de los invitados al jardín. Hoy tenemos con nosotros a una persona muy especial y a una artista increíble que no es otra que Clara Montes, que ha visitado este fin de semana nuestro pueblo, a Laurín el Grande, para participar en el programa de No es un día cualquiera de Radio Nacional de España, y hemos conseguido robarle unos minutos más para que esté con nosotros aquí, en este jardín, en este patio de butacas. Bienvenida, Clara. Gracias, un placer. Quería preguntarte, para empezar esta entrevista, por tus raíces. Tú naciste en Madrid, pero sin embargo tienes un alma andaluza. Entonces quería preguntarte qué ha significado para ti Andalucía, qué significa su cultura, qué significa su geografía, qué significa su gente para ti. Bueno, Andalucía es mi casa, para empezar. Yo vengo de una familia de padre y madre andaluces que por circunstancias laborales tuvieron que migrar a Madrid y allí nacimos mis hermanos y yo. Pero nos educaron con querencia y con un gran amor hacia Andalucía. Las abuelas, la comida, todo era Andalucía, y todos los espacios de vacaciones nos bajábamos al sur a estar con la familia. Entonces, aunque me crié en Madrid y sí tengo esa parte de capital, de cosmopolita, y luego he viajado con la familia por el mundo, porque vivimos en Estados Unidos y también viajé por Sudamérica y viví en Argentina. Sí es verdad que Andalucía era siempre como la casa, el referente, el lugar donde volver. Y al final establecí mi casa, mi domicilio en Cádiz, ¿no? Entonces yo lo siento como un lugar, para mí, aunque en el DNI ponga que no soy andaluza y mi acento no sea andaluz, yo me siento andaluza. Y el otro día estuve con Alejandro Rojas Marcos, ¿te acuerdas? El político andalucista. Y fue muy gracioso porque él me hablaba de proyectos y de cosas en donde los tienen que liderar andaluces, ¿no? Y quería colaborar conmigo y tal. Y le digo, bueno, pero yo no soy andaluza. Y dice, ¿cómo? Dice, quien diga que tú no eres andaluza, que venga a hablar conmigo. Así que yo ya me he quedado muy tranquila. Absolutamente de acuerdo con Rojas Marcos. Yo creo que tú, como Antonio Gala, pues puedes permitirte ser andaluza por derecho propio. Y tu acento no será del todo andaluz, pero tampoco es del todo madrileño, con lo cual... tampoco, es verdad, es un híbrido ahí extraño, sí. Tan bonita. Quería preguntarte ahora por alguien que es muy especial en tu vida, por tu padre, porque siempre lo traes a colación en algunas de las anécdotas, ¿no? Entonces, quería que contases quién fue Cristóbal Montes y por qué fue importante no solo para ti como hija a nivel vital, sino por qué fue importante para tus inicios en la carrera artística. Bueno, mi padre era una persona que amaba la cultura y el arte. Para él era una forma de estar y de caminar por el mundo. Gran lector, gran amante de la música, él cantaba como aficionado, le encantaba la pintura, tenía grandes amigos artistas en todas las disciplinas, y quieras que no, todo eso nos lo transmitió. Luego es verdad que él era estuvo metido en política y fue un gran defensor del andalucismo. Era un personaje con muchísima personalidad, muy carismático, muy querido por sus amigos, y tenía muchísimos. Y bueno, tener una persona así como padre pues marca mucho. Yo era una niña extremadamente tímida, que hoy me lo ha preguntado Pepa en el programa, y es verdad que él me vio esa sensibilidad para la música y que cantar era una manera de comunicación más fácil para mí incluso que hablar. Y me hacía cantar desde que tenía 4 años, me hacía cantar delante de la gente, porque no era capaz de decir cómo me llamaba, pero sí de cantarles una canción. Entonces él veía que ahí podía soltar, ¿no?
y siempre pues, fue un poco el instigador y el que estuvo animándome, lo que pasa es que se fue demasiado pronto, en la adolescencia y de niña a que me dedicara a la música, porque él veía que lo hacía bien y que, según él, muy bien y que me ayudaba. Esta mañana contabas incluso que cuando eras pequeña te daba miedo salir a la pizarra y que en algún momento incluso llegaste a desmayarte. Sí. Y sin embargo, claro, para los que somos tus seguidores, tus admiradores, parece imposible eso, porque cuando llegas a los escenarios, yo he tenido la suerte de verte en Málaga, en Córdoba, en Madrid, no hay nada de timidez, no hay nada de una niña introvertida. Bueno, ¿tú crees que ha quedado algo de esa niña tímida en ti? Sí, por supuesto que sí, la procesión va por dentro. Aprendes a enfrentarte. Es como... Hay muchos cantantes y muchos músicos muy tímidos, pero justamente ponerte el reto más alto para luego ser capaz en el día a día de ser más comunicativo y más extrovertido, ¿no? Y es verdad que el escenario también da una distancia que ayuda. A mí me cuesta muchísimo más cantar en una reunión con amigos en casa que cantar en un escenario. Es curioso, pero es así. Comentabas también esta mañana que tú al principio odiabas los estudios, ¿no? Que eran experiencias difíciles, con mucho estrés, y que sin embargo desde que grabáis prácticamente en directo, que te es más fácil, ¿no? Quizás porque simula ese momento de estar en un escenario y de que todo fluya. No es que los odiara, pero me daban una gran inseguridad porque al principio no me sabía manejar muy bien, no sabía el medio, como decirlo de alguna manera, y me daba mucho respeto que eso quedara grabado para toda la vida, y que si había un error, toda la vida iba a escuchar ese error, ¿no? Entonces era un poco obsesivo. Con los años he aprendido a manejar esas herramientas. El disco de retratos, 2 discos anteriores, que lo hice en la pandemia, lo hice todo yo, lo compuse, lo escribí, lo dirigí la producción, estuve en las mezclas, o sea, como que hice un pack completo, ¿no? Pero es verdad que grabar en directo, que ya lo había experimentado con mi tercer disco, Canalla pa' Bien, le da una verdad y una autenticidad, también Sinfónica, claro, también se grabó en directo, y son discos que no me importa escuchar y escuchar, aunque están llenos de errores, mucho más que los otros, pero tienen el momento, la emoción, el público, tienen algo ahí que está vivo. Y es verdad que nos estamos volviendo, y encima ya ahora mismo con la IA, pues ya ni te cuento, se está volviendo todo tan mecánicamente perfecto que escucho discos que me parecen de mentira, no tienen alma. Entonces, tanto el disco anterior de 25 años con Antonio Gala y más, y este que acabamos de hacer, de Rafael Alberti, los hemos grabado en directo, en estudio pero en directo. Entonces es mirarnos, sentirnos y venga, vámonos que nos vamos, y si hay errores, no pasa nada, pero están vivos, están muy vivos y no hay ni trampa ni cartón, y yo creo que hoy en día esa es la rareza. Es desde luego una reivindicación muy bonita en esta sociedad actual, que como tú dices, pues cada vez más estamos enlatados tanto en el sonido como en la imagen, y por desgracia el arte está sometiéndose a esa corriente. Yo quisiera que hablásemos también un poquito de tus inicios. Leyendo tu biografía, pues es impresionante cuando te encuentras con nombres como el de Carlos Cano o el de Amancio Prada, y quería preguntarte cómo fue para ti trabajar con nombres tan insignes, pero también cómo fue comenzar en el mundo del arte, en un mundo del arte que era predominantemente masculino, ¿no? Y llegar tú tan joven e irrumpir allí con ellos. Bueno, con estas 2 estrellas, para mí son 2 grandísimos, pues era una responsabilidad y un aprender constante. Es verdad que con Amancio Prada estuve 4 años girando, grabamos un disco,
es una persona extremadamente perfeccionista, creo que eso se me pegó de él. Y aprendí muchísimo porque además eran unos arreglos muy complicados y bueno, la verdad que fue fantástico. Con Carlos Cano era otra relación, fue amigo de mi padre, yo le busqué para que él me diera consejos, me ayudara y bueno, él fue siempre muy cariñoso, pero me contaba lo malo, porque me veía también muy tímida como él. Carlos Cano era muy tímido y me decía, pero tú estás segura, mira que esto es un don y es una cruz, me decía, ten cuidado. Pero fue otra relación, otra cosa, ¿no? Ya antes de que él falleciera es cuando empezábamos a colaborar y a hacer cosas. No pude hacer una gira que habíamos planeado juntos, hicimos solo un concierto y ese día, a los 4 días se puso malito y se murió. Has mencionado antes que has tenido la oportunidad de vivir en Argentina, que también en Estados Unidos, y has viajado bastante por ese continente, por América. ¿Cómo influyó en tu formación Hispanoamérica? Bueno, yo creo que lo que influyó es porque yo en casa, por mi padre, había escuchado mucho canción sudamericana en sus boleros, rancheras, corridos. Habíamos escuchado la canción de allí, porque mi padre, canción protesta de, yo qué sé, Violeta Parra, muchas cosas maravillosas, y sabía de la música de allí, ¿no? Me sorprendió 2 cosas. Una, ver la cantidad de música pop rock que tenían en su propio idioma, en español. Porque en España como que los grupos, excepto una pequeña tendencia que a mí me encantaba, como Leño, Barón Rojo y todos estos, era como que lo americano era mejor en el rock y en tal, ¿no? Entonces, el ver cómo consumían tanta música propia y el nivelazo que tenían, eso me llamó mucho la atención y me gustó muchísimo. Y luego me di cuenta de que lo que yo quería era seguir aprendiendo y seguir creciendo de mi música, que era el flamenco y la copla y la música española. Entonces fue cuando decidí volver y meterme mucho más a fondo en toda la investigación de la música y de la historia de la música española. Porque creo que si no tenemos una buena raíz, no somos un gran árbol. Entonces hay que asentar bien las raíces y saber de dónde venimos. Yo venía de una familia andaluza con mucha raíz de la tierra y me di cuenta que me faltaba, al haber faltado mi padre, me faltaba un poco de ahí, ¿no? Y volví y me adentré mucho en ese mundo. Tú sabes, Clara, que para mí es muy especial conversar contigo porque empezaste siendo un objeto de estudio. Yo leía de ti, sobre ti, y escuchaba tus canciones cuando andaba con la tesis doctoral sobre Antonio Gala. Y precisamente fue Antonio Gala tu debut, porque tu primer disco fue en solitario, Clara Montes canta Antonio Gala. ¿Por qué elegiste tú al autor cordobés para presentarte en solitario ante el mundo artístico? Por osadía y casualidad. Cuando yo estoy negociando con una discográfica que me había visto cantar en un local de Madrid y que me habían fichado y andábamos haciendo pruebas, nos pasamos bastante tiempo haciendo pruebas porque no llegábamos a un término medio con el repertorio. El libro de Antonio estaba en mi mesilla, me lo había leído un montón de veces y de pronto dije, ¿y por qué no? Pensando que era una verdadera osadía, pero por intentarlo, y así surgió de planteárselo a la compañía, claro, enseguida vio el símbolo del dólar. Tú piensas que Antonio en ese momento era Dios, o sea, era el autor más escuchado, más leído, más visto en el teatro, o sea, más seguido por la gente, ¿no? Entonces les gustó mucho el proyecto
tuvimos que pasar unos filtros y todo eso y al final lo conseguí. Tú además tienes la suerte de que fuiste una de las invitadas al jardín de Antonio Gala, una de esas personas a las que él llamó para tomar el té un día. ¿Qué significó para ti conocerlo en el plano personal? Bueno, al principio pues con mucha timidez y respeto, pero es verdad que Antonio conmigo tomó una relación así un poco como de tío padrino, que me daba mucha caña pero me trataba con mucho cariño y fue pues como un regalo de la vida, ¿no? Tener a alguien tan sabio pero a la vez tan divertido, tan pícaro, tan rápido. Yo me acuerdo que cuando yo me iba con él por ahí, además íbamos mucho de juerga, nos íbamos por ahí de fiesta. Le encantaba. Ay, un día me acuerdo que me llamó porque tenía que ir a ver una exposición de, no sé si era de Villatoro y era como de artistas de la movida, ¿no? Así. Bueno, o sea, lo que pudo soltar por aquella boca, menos dos cosas que le gustó, aquello lo ponía todo verde, luego nos fuimos con ellos de fiesta, acabamos a las 5 de la mañana, bueno, divertidísimo. Y cuando yo volví a casa decía, ya me gustaría a mí que muchos de mis amigos que tienen 20 y pocos años tuviesen la ganas de vivir y de divertirse y ser tan rápidos, tan frescos, tan generosos como Antonio Gala, ¿no? O sea que para mí fue un regalo. Qué bueno, qué bonito. Has mencionado ahora la movida y también has mencionado que tú, claro, como cantante, pues comenzaste también tus primeros pinitos cantando en distintos locales, bares de Madrid. ¿Cómo sobrevivía el estilo de música que tú haces en medio de lo que fue la movida musical madrileña? Bueno, cuando yo empiezo a cantar es más los 90, no es en los 80, entonces no, yo creo que ya había pasado un poco, seguía habiendo cosas. La verdad es que yo cantaba en locales de todo tipo, locales de rockeros, me acuerdo del Capote, que era más de música así, más de otro tipo, pero muchos de los que me venían a escuchar justamente eran gente que aparentemente y por su aspecto y por sus tendencias artísticas parecían de otros estilos, pero les encantaba la música popular, el folclore, esa mezcla que yo hacía y se convirtieron en seguidores. O sea que yo creo que todo el mundo y al que le gusta el arte busca la raíz y busca el encontrarse con uno mismo y con sus recuerdos, ¿no? Y al final pues a lo mejor su madre le cantaba Pena, penita, pena, ¿no? He leído en alguna parte que tú te has definido como un artista carente de versatilidad. ¿Por qué? ¿Cómo es eso posible? Yo no he dicho eso. Eso se lo ha inventado el periodista. Es apócrifo. Yo no he dicho eso. No, yo lo que sí digo es que yo tengo una personalidad cantando muy reconocible. Es verdad que como que me lo llevo todo un poco a mi terreno. Puedo tener como ahora unos arreglos de jazz, pero el que me ha escuchado lo escucha y dice, anda, Clara Montes. Da igual en qué... O sea, tengo la capacidad de mimetizarme con cualquier estilo musical y siempre suena a Clara Montes. Tengo esa versatilidad, pero yo creo que es al contrario, ¿no? Pero es verdad que tampoco es fácil definirme en un estilo concreto, antes lo comentábamos en la comida con los amigos, pero... Sí, justo lo que contaba el periodista, ¿no? Era que lo que permanece ante todo a pesar de tus mezclas y de tus fusiones pues es la canción andaluza. Y me gusta que hagas referencia a tu estilo porque por ahí venía la siguiente cuestión. ¿Tú qué crees que define a la canción andaluza en general y a tu canción andaluza en particular? Es decir, ¿cuáles son las notas que nos dicen esa es Clara Montes? Bueno, pues no lo sé.
yo creo que es un poco la forma de sentir lo que estoy contando. Yo tengo que contar algo y que sea algo que suene a la tierra, no sé por qué, algo que me suene a mí a la tierra, y mi tierra es Andalucía. Entonces siempre hay un quiebro, hay un quejío, hay una palabra que suena a la tierra. Yo creo que a lo mejor eso es lo que define, o mi forma de quebrarlo, de contarlo, hace que suene, a pesar de lo que pueda llevar, suene a Andalucía. Antes hablabas de retratos, ¿no? ¿Se llama Retratos, no? El disco de autor que sí. dices, sí. Y comentabas que fue el primer disco en el que compusiste todo tú. Sí. Frente a los de Antonio Gala, también comentabas que el nuevo de Alberti pues también has sido tú la que ha hecho toda la composición y lo has contado con ayuda para los arreglos y demás. ¿Tú disfrutas más componiendo o cantando? Cantando. Componiendo es otro tipo de disfrute. Es un disfrute como muy íntimo. Hasta que encuentras, y tiene mucho sufrimiento, hasta que encuentras pues, y le doy mil vueltas, y hay veces que arranco con una cosa y lo dejo meses. Mira, el otro día en una entrevista escuché a Ramoncín, que decía que a lo mejor hay una canción que empezó hace 30 años y que de pronto la termina ahora y tiene sentido. Y es verdad, una canción que cantaste hace 30 años o que tú estabas componiendo y la dejaste a medias pues no le veías el sentido, y de pronto la retomas y tiene sentido ahora. O sea, como que tiene momentos muy de abandono, ay, no aguanto más, esto no me sale. Yo tengo canciones en Retratos, había canciones que igual las había escrito a medias 7, 8 años antes y se quedaron a medias. Y luego te salen. Y eso te hace sufrir. Y el día que te sale es una alegría y un subidón enorme, ¿no? Pero cantar es como una conexión, es como una especie de conecto con algo, con el universo. O sea, ahí me salgo de mí, del cuerpo, de todo. El instrumento es todo, soy mis manos, hasta las uñas cantan, ¿no? Entonces es otra cosa, y ahí lo que busco es el disfrute total y no tengo que tener una preocupación ni nada, ¿no? Ahí es otra cosa. Muy bonito esto que cuentas, porque es verdad que una de las características probablemente de la copla, de la canción andaluza, del flamenco, es que frente a otros estilos musicales no solo es la voz, ¿no? Sino también la propia interpretación que ayuda a contar esa historia. Y yo creo que eso se ve muy bien cuando tú estás en los escenarios, sin duda alguna. De todos los artistas con los que tú has tenido oportunidad de compartir escenario, de compartir estudio, de compartir composiciones incluso, ¿cuál te ha impresionado más? Uy. No lo sé. Ha habido cosas muy importantes en los momentos de compartir, pero son muchas anécdotas que podría decir. Impresionarme, pues a lo mejor alguien que tienes muy como un mito y de pronto encontrarte cara a cara con Serrat, o me acuerdo una vez que canté con José Mercé o Carmen Linares, pues es que son cosas que para mí ha sido, pues cuando era niña y adolescente me volvía loca por ir a un concierto de ellos o tal, y de pronto un día te dicen, no, mañana vas a estar en no sé dónde y vas a cantar con Carmen Linares. Digo, ¿cómo? ¿Perdona? No, me muero de vergüenza. Y entonces al principio te bloqueas y es una emoción tremenda, ¿no? Luego a lo mejor, pues yo qué sé, ha habido momentos de magia colaborando, por ejemplo, con Dorantes o con Jacques Morellenbaum, que es un violonchelista increíble, cosas mágicas, ¿no? Pero bueno.
Hemos hablado antes de Antonio Gala y de que estuvo en tus inicios, pero también estuvo en medio y ha estado ahora muy cerquita también. Yo espero fervientemente que vuelvas a retomar a Antonio en algún momento, porque como tú sabes y como Luis Cárdenas no deja de recordarte, sigue habiendo poemas por musicar. Sí, pero... sí, pero yo creo que Antonio quiere que le deje un poco en paz ya. Bueno, yo qué sé, es inagotable. La fuente de Antonio y la fuente de cualquier gran poeta yo creo que es inagotable, a la que siempre puedes volver a ir a beber y saciar la sed, ¿no? Yo creo que por fortuna seguís teniendo una relación que va a ser perpetua. Pero es importante preguntarte ahora por tu trabajo actual también. ¿Por qué Alberti y por qué ahora? Bueno, ¿por qué Alberti? Porque me lo... ¿Y por qué ahora? Porque me lo pide la fundación en unos encuentros que hacen, un congreso que hacen alrededor de su cumpleaños, el 16 de diciembre. Me pidieron que fuera y que participara leyendo un poema, y yo lo que hice es cantarlo a capela. Esto hace pues 3 o 4 años, no lo leí y lo canté. Entonces, a raíz de ahí me volvieron a llamar y ya la segunda vez me dijeron, bueno, se acerca el centenario de Marinero en Tierra, ¿quién mejor que tú que volverá a poner en pie poemas y tal? Y yo al principio dije que no, porque me parecía, digo, puf, Alberti, tanta gente ha musicado a Alberti. Porque Gala yo me siento un poco como abanderada, ¿no? Como que yo soy un poco, me siento un poco primogénita, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero de Alberti era como, uff, no sé, no lo veo, tal. Pero empecé a releer, todos hemos leído a Alberti de jóvenes, pero empecé a releer, a buscar, a entender, a conocer a su viuda, a enterarme de historias, y entonces dije sí, ¿por qué Alberti? No, es que tiene que ser Alberti, porque en cierta manera tuvo un momento, como él fue tan longevo, tuvo un momento que Alberti estaba en todos lados y al morirse parece que se había muerto ya para siempre. Entonces me di cuenta que era una injusticia y que era un buen momento con el centenario de hacer un recuerdo, no solo de Marinero en Tierra. Al principio empecé a buscar muchos poemas por todos lados, pero al final los junté el primero con el último libro, cogí un par de cosas del último y luego tuve la suerte que me dieron un poema inédito y ahí me metí a la piscina. De ahí sale en breve. Clara Montes siempre consigue poemas inéditos de sus poetas. Bueno. Ha tenido que ser muy complicado porque Alberti es un poeta de muy diversos estilos, ¿no? De muchos registros distintos y que además escribió tantísimo, porque como afortunadamente fue tan longevo, sí, pues pudo escribir mucho, con lo cual imagino que habrá sido dura la búsqueda. Bueno, la verdad es que o haces un disco libro que puedes meter 100 canciones si quieres, o yo lo que empecé es a leer, primero Marinero en Tierra, que era el centenario y que era un poco la base de todo esto, pero luego me hablaron de lo del último libro que nadie había musicado ahí, la intención, que en cierta manera, aunque no tienen nada que ver, los une, porque es el amor, el Marinero en Tierra es el amor, las estrellas, Marinero en Tierra también son las estrellas, el mar. Entonces me pareció que es verdad que había ahí unas similitudes, y hice pues eso, un guiño con el último, con el poema inédito este que me dieron, y bueno, no son muchos versos, son 11 versos los que hemos musicado. 11 poemas. 11 poemas, perdón, pero es un poco un recuerdo y poner el nombre otra vez en boca de los demás, ¿no? Si soy capaz, que es lo que mi intención. Estamos deseando, Clara, que salga ese disco y seguro que va a ser un disco importante porque además poco a poco, pero ya nos vamos acercando también a los 100 años de la generación del 27, sí, con lo cual seguro que va a ser un disco del que se va a hablar mucho aunque salga en este 2025.
Bueno, pues por desgracia vamos acercándonos al final, pero yo tengo una última pregunta y si cabe también una petición. La pregunta es la siguiente: ¿tú crees que la poesía es una forma de la música o que la música es una forma de poesía? Pensando también en esto que decía Antonio Gala, ¿no?, de que la poesía es un agua que toma la forma del recipiente en que se vierte, y él creía que había poesía de arquitectura, poesía de pintura, poesía de música, por supuesto. Y claro, siempre estamos con esa diatriba, ¿no?, de que la poesía tiene que ser musical, pero tú que has estado en contacto con ambos mundos y que te has movido libremente por ambos, ¿cómo entiendes esta relación tú? Bueno, yo creo que la poesía es una cantera de mineral en bruto para el músico, en donde puede coger grandes versos o poemas enteros o lo que sea, ¿no? y utilizarlo para musicarlo y utilizarlo para comunicarlo mejor. Pero para mí, yo cuando leo poesía, hay poemas que les veo la música, que solo tengo que releer y va saliendo la música, y hay poemas que no tienen música. Pero que no tienen música a lo mejor porque son los versos libres, que no van en rima. La rima ayuda mucho a musicar un poema, a lo mejor los versos libres, o a lo mejor ese poema no tiene música y a lo mejor es más un poema de arquitectura, como dices tú, ¿no? No toda la poesía tiene música, pero no es una cosa negativa lo que estoy diciendo, ¿no? Sino porque yo creo que el propio poeta, cuando lo escribió, hay algunos que le escribió la música escondida debajo de las palabras y otros no. ¿Por qué no? Simplemente. Eso es mi opinión. Y es una opinión desde luego magnífica y además experta, porque ha sido mucho lo que has trabajado. Pues la petición, aunque sea un poco a traición, ya te veo, sería que no vamos a ser nosotros menos que los de Radio Nacional Española. Sí, y pero queríamos, no están mis compis aquí. No me... a falta de Quirico y de Chamo, algo a capela del nuevo disco podríamos escuchar. Bueno, a ver, pero un poquito solo. ¿Un poquito solo? Dice... Recuérdame en alta mar, amiga, cuando te vayas y no vuelvas. Recuérdame en alta mar, amiga, recuérdame en alta mar. Ya está. Muchísimas gracias, Clara. Nada, gracias a vosotros. Pues ahora sí, con la música callada, con esta soledad sonora que nos regala siempre Clara Montes, nos despedimos y nos vemos en el próximo programa de Los Invitados al Jardín. Muchas gracias.